Catalina Verdugo compró el Cine Avenida hacía 10 años, cuando tenía 27, y el dueño, el viejo Gómez, había decidido por fin jubilarse. En aquel momento le había parecido una locura. Una chica de una familia en la que su padre trabajaba en una fábrica y su madre era comerciante en el mercado, poniendo todos sus ahorros y su crédito en un edificio ruinoso con 3 pantallas. Osvaldo la desanimó en su momento, diciéndole que era demasiado arriesgado, que perdería dinero. Pero Catalina no le hizo caso. Rara vez escuchaba a nadie cuando se trataba de dinero y trabajo. En 10 años, renovó las salas, actualizó los equipos y arregló la fachada. El cine se convirtió en uno de los más populares de Rosario. No el más grande, pero acogedor, con una cafetería decente y buen sonido. La gente venía con sus familias. Su matrimonio con Oswaldo también había comenzado 10 años atrás, casi al mismo tiempo que la compra del cine. En aquella época, Osvaldo había trabajado para la misma empresa de fontanería, solo que su cargo era más sencillo. Con los años había ascendido a gerente, pero su sueldo seguía siendo mediocre. Catalina ganaba 3 y a veces 4 veces más. Había comprado la casa en la que vivían con su propio dinero antes de casarse. Era espaciosa, con un pequeño jardín, en un barrio tranquilo. Osvaldo se había mudado como su marido, pero los papeles seguían a nombre de Catalina. Ella nunca se lo había recordado, pero ambos lo sabían. Algo había cambiado en los últimos meses. Catalina no podía decir exactamente cuándo, pero el ambiente en la casa se había vuelto diferente. Osvaldo llegaba tarde del trabajo, cenaba en silencio, se retiraba al dormitorio con el teléfono. Respondía a las preguntas brevemente, sin interés. Antes al menos habían discutido, a veces se habían peleado, pero ahora ni eso. Solo una fría cortesía, como si fueran compañeros de piso, no marido y mujer. Aquella noche, la del miércoles, Catalina llegó tarde al trabajo. Normalmente se iba después de comer, dejando que Ricardo, el recepcionista, supervisara las sesiones vespertinas, pero hoy decidió comprobarlo ella misma. A las 7 en punto se proyectaba un nuevo melodrama argentino. El director era conocido, las críticas eran buenas. La sala estaba llena al 70%. Catalina entró en la tercera sala cuando rodaban los créditos. Iba a comprobar que el sonido era bueno, que el aire acondicionado funcionaba y que el público no se quejaba, pero se quedó pegada a la pared. En la pantalla había una escena de una cena familiar. Marido, mujer, 2 niños en la mesa. Una escena sencilla, nada especial, pero algo en ella me llamó la atención. El marido servía vino a su mujer. Se reían de algo. Los niños discutían por el último trozo de pizza. Una escena normal, cálida y animada. Catalina se apoyó contra la pared viendo cómo los actores representaban la felicidad, y de repente sintió que le escocían los ojos. Se secó rápidamente la cara con la mano, enfadada consigo misma. Era una idiotez llorar por un estúpido melodrama. Pero las lágrimas brotaron de todos modos, silenciosas y desagradables, y se apresuró a salir del vestíbulo antes de que nadie se diera cuenta. En el baño se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. 37 años, cara cansada, sombras bajo los ojos. ¿Cuándo se había sentado a cenar con Osvaldo y se había reído por última vez? No se acordaba, ni siquiera cenaban juntos. Él llegaba tarde, ella ya había comido, luego calentaba algo en la cocina y se iba a su habitación. Todo era lógico, todo era explicable. Ella estaba cansada, él estaba cansado. Ambos tenían cosas que hacer. Pero esta lógica era como una grieta en la pared, imperceptible al principio, luego cada vez más ancha. Después del trabajo, Catalina condujo hasta la Rambla de Paraná. Había arreglado con Emiliana un paseo en bicicleta desde la mañana, y ahora parecía la única cosa normal para hacer en este día extraño. Emiliana ya la esperaba en su lugar habitual, cerca del viejo muelle. Su amiga trabajaba como contable en una compañía de seguros, y tenía un horario regular. Siempre estaba libre por las tardes. Eran amigas desde la universidad. Habían alquilado un piso juntas, se habían enamorado y desenamorado juntas, habían hecho planes juntas. Emiliana se había casado antes que Catalina, pero se divorció 3 años después. Desde entonces había dicho que los matrimonios eran una lotería y que ya no le apetecía jugar. Condujeron por el paseo marítimo, pasando junto a parques y cafés,
junto a pescadores en la orilla. Era principios de otoño. La tarde era cálida. El río brillaba al ponerse el sol. Estuvieron un rato en silencio, pedaleando y respirando el aire. Entonces Emiliana preguntó, «Hoy no pareces la misma. ¿Te pasa algo?» Catalina se encogió de hombros, sin apartar los ojos de la carretera. «No me pasa nada. Trabajo, negocios. Katy, te conozco desde hace 20 años. Nunca has sido normal cuando hablas así». Catalina aminoró la marcha y se detuvo junto a un banco. Emiliana se detuvo junto a ella. Se sentaron, dejando las bicicletas sobre el pasto. «¿Cómo van las cosas con Osvaldo?», preguntó Emiliana con cautela. Catalina guardó silencio durante un largo rato. Luego exhaló. «No lo sé. No muy bien, supongo. Se ha convertido en un extraño. Va y viene, y es como si yo no estuviera. Solíamos pelear, pero ahora ni siquiera tenemos eso». «¿Crees que tiene a alguien?». Catalina se estremeció. No esperaba que Emiliana dijera eso en voz alta, aunque llevaba semanas pensando en ello. Claro que tiene a alguien. Todo encaja. Los regresos tardíos, el teléfono que nunca suelta de la mano, la frialdad, el conjunto clásico. «No sé», dijo ensordecida. «Puede ser, pero no tengo pruebas. Solo un presentimiento». «¿Se lo has preguntado?». «No. Miedo a oír la verdad, supongo». Emiliana tomó su mano. «Katy, si sientes que algo está mal, entonces lo está. La intuición de una mujer rara vez se equivoca. No quiero montar una escena y hacer un berrinche. Tengo 37 años, no soy una niña». «No eres una niña, pero eres un ser humano, y tienes derecho a saber lo que pasa en tu propia vida». Catalina asintió, pero no dijo nada. Se sentaron un rato más y luego regresaron. Emiliana se despidió de ella con un abrazo y le dijo que la llamara cuando quisiera. Catalina se lo prometió. Osvaldo aún no había llegado. Catalina calentó la cena, comió sola en la cocina, luego limpió, lavó los platos. A las 9 de la noche oyó abrirse la puerta principal. Osvaldo entró en el pasillo, se quitó los zapatos y tiró el bolso en el sofá. «Hola», dijo Catalina saliendo de la cocina. «Hola», respondió él sin mirarla. Ya estaba sacando el móvil del bolsillo. «¿Has cenado?». «He merendado en el trabajo». «¿Has negociado?». «Sí». «¿Cómo ha ido?». «Fue bien». Pasó junto a ella hacia el dormitorio. Catalina se quedó en el pasillo y volvió a la cocina. 10 minutos después también entró al dormitorio. Osvaldo estaba acostado en la cama, mirando la pantalla. Ella se sentó en el borde de la cama y empezó a quitarse los pendientes. «Osvaldo», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?». «¿De qué?», le preguntó él sin apartar los ojos del teléfono. «De nada en particular, solo de hablar». «Estoy cansado, Katy. Hagámoslo mañana». «Siempre estás cansada». Levantó la vista, mirándola por primera vez esa noche. Había irritación en sus ojos. «¿Qué quieres de mí? Trabajo todo el día. Llego a casa y me interrogan. Déjame descansar». «No te estoy interrogando. Solo quiero hablar con mi marido». «Ya hemos hablado». «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Catalina sintió que sus entrañas se tensaban. Se levantó, caminó en silencio hacia el baño. Cerró la puerta y abrió el grifo. Se sentó en el borde de la bañera y se quedó allí, escuchando correr el agua. Tenía a alguien. Definitivamente alguien. Si no, no estaría actuando así. Pero ¿qué hacer con ese conocimiento? ¿Hacer una escena? ¿Exigir una explicación? Siempre se había considerado fuerte, pero ahora solo se sentía cansada. Cansada de este frío, de este silencio, de que la casa que había comprado con su propio dinero se hubiera convertido en un hotel donde 2 personas dormían bajo el mismo techo. Se lavó la cara y salió del baño. Osvaldo ya estaba dormido, con el teléfono apoyado en la pantalla de la mesita de noche. Catalina se tumbó en su lado de la cama, se tapó con el edredón. Estuvo un buen rato con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Luego se durmió, con un sueño pesado y agitado. Los 2 días siguientes fueron iguales. Catalina en el trabajo, Osvaldo tarde, cena aparte, conversación mínima. Catalina trató de comportarse como de costumbre, pero un resorte se tensaba en su interior. Notó pequeñas cosas que antes había pasado por alto. La forma en que Osvaldo ocultaba la pantalla de su teléfono cuando ella pasaba. La forma en que se quedaba hasta tarde más a menudo después del trabajo. La forma en que su aroma había cambiado.
Un nuevo perfume, ligero, femenino. ¿O se lo estaba imaginando? No lo sabía, y esa ignorancia la irritaba más que cualquier otra cosa. El viernes por la noche, Osvaldo llegó a casa más temprano que de costumbre, alrededor de las 8. Catalina estaba preparando la cena. Nada especial, solo pasta y verduras. No había planeado ninguna conversación, pero cuando él entró en la cocina y fue directo al teléfono otra vez, algo dentro de ella hizo clic. «Osvaldo, ¿puedes al menos dejar el teléfono para la cena?», dijo ella intentando hablar con calma. Él levantó la vista sorprendido. «¿Qué?», dije. «¿Puedes guardar el teléfono? Estamos cenando. Aún no me he sentado a la mesa, pero lo harás dentro de un minuto. Volverás a mirar la pantalla en vez de decir una palabra». Osvaldo dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, desafiante. «¿Ya está? ¿Contento? ¿Ya puedo comer?». Catalina acomodó la pasta en los platos, le puso el suyo delante y se sentó enfrente. Durante unos minutos comieron en silencio. Luego Osvaldo dijo sin levantar la vista: «Sabes, estoy harto». «¿De qué?». «Todo esto. Tu control, tus instrucciones. Actúas como si yo solo fuera una pieza del decorado». Catalina dejó el tenedor a un lado. Sentía que la irritación empezaba a crecer en su interior, pero mantuvo la calma. «¿De qué estás hablando?». «Que tú tomas todas tus decisiones. Siempre. Compraste esta casa por tu cuenta. Tú decides en qué te gastas el dinero. Tú decides. Incluso decides dónde vamos de vacaciones y yo me entero en el último minuto. Yo no decido nada aquí. Tal vez sea porque estoy pagando por todo esto». Las palabras salieron solas, más agudas de lo que ella quería. Osvaldo levantó la cabeza y ella vio resentimiento y rabia en sus ojos. «Exacto», levantó la voz. «Siempre lo recuerdas. Siempre. Tú ganas más, tú compraste la casa, tú decides todo. ¿Y qué soy yo? ¿Solo soy un pedazo de mierda que vive aquí bajo tus términos?». «Nunca dije eso». «No lo hiciste, pero crees que sí. Veo la forma en que me miras, como si fuera un perdedor que no puede mantener a su familia». Catalina sintió que sus mejillas empezaban a arder. A veces pensaba eso, aunque intentaba no demostrarlo. Pero él había elegido este trabajo, esta vida. No era su culpa que ella fuera mejor en eso. «Osvaldo, nunca te he reprochado que ganes menos. Jamás. Eres tú quien se está jodiendo». «¿Jodiéndome?». Se levantó de la mesa y echó la silla hacia atrás. «Vivo en una casa que no es mía. Conduzco un coche que compraste tú. Incluso esta maldita cena está hecha con tu dinero, en tu cocina, en tu casa. Es todo tuyo. ¿Y qué soy yo? ¿Un accesorio en tu exitosa vida?». Catalina también se levantó. Sentía que le hervían las entrañas. Quería gritar, pero no lo hizo. Habló con frialdad, con claridad, con una calma glacial que siempre asustaba más que los gritos. «De acuerdo. Ya que te sientes tan humillada por todo esto, quizá quieras mudarte. Conseguir tu propio piso, vivir con tu propio sueldo. Vamos, no te estoy reteniendo. Estarás libre de mi control». Osvaldo no dijo nada. Sabía que con su sueldo solo podría alquilar una habitación en las afueras. Y ambos lo sabían. Quedó entre ellos, pesado y desagradable. «Siempre eres así», dijo por fin. «Siempre acorralándome. Yo hablo de sentimientos, de sentirme mal, y tú hablas de dinero, de lógica y de hechos. Es como si yo no fuera una persona, sino un problema que hay que resolver. ¿Y qué me ofreces? ¿Disculparme por romperme el culo trabajando para construir un negocio? ¿Por no hacer nada? Yo también trabajo, pero no lo suficiente como para sentirme igual. ¿Y esto es culpa mía?». Dio un paso hacia ella, con la cara roja de ira. «¿Sabes qué, Katy? Eres una zorra fría y calculadora. Lo mides todo con dinero, lo valoras todo, lo controlas todo. Y estoy harta de ser tu subordinada en mi propia casa». Catalina se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho. No gritó, no lloró, solo lo miró con ojos fríos. Y por dentro pensó: «Ya está, por fin». «¿Tienes a alguien más?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire. Osvaldo se quedó helado, con la cara crispada. «¿Qué?», dije. «¿Tienes a alguien más? ¿Qué te hace pensar eso?
No has respondido a la pregunta. ¡No!, gritó. No tengo a nadie más. Estás paranoico. No es suficiente que controles el dinero y la casa. Ahora me espías inventando historias tramposas. No estoy vigilando. Puedo verlo. Ahora eres diferente. Fría, distante. Llegas tarde. Siempre estás con el móvil. Ni siquiera me miras. Y ese olor. Llevas un perfume nuevo. Un perfume de mujer. Dios, qué perfume. Se pasó la mano por la cara. Estás loca. A lo mejor estoy cansada de ti. De tu eterno control, de tus preguntas, de hacerme sentir como una invitada aquí. Tal vez solo quiero vivir mi propia vida, no ser tu accesorio. Así que quieres vivir tu vida, repitió Catalina. De acuerdo. Pues adelante. Pero no me mientas a la cara. No digas que estás soltera cuando puedo ver que lo estás. No tengo a nadie. Estaba casi gritando ahora. Pero ¿sabes qué? Ojalá lo tuviera, porque vivir contigo es como estar bajo un microscopio. Lo analizas todo, lo controlas todo, lo sabes todo. Quizá encuentre a alguien que me quiera y no juzgue cada uno de mis movimientos. Catalina sintió, despacio, como si lo entendiera todo. Eso es. Ya veo. Se dio vuelta y salió de la cocina. Osvaldo permaneció de pie, respirando agitadamente. Luego corrió hacia el perchero y tomó su chaqueta. «¡Me voy!», gritó. «Ya he tenido bastante». La puerta dio un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas traquetearon. Catalina se quedó en el salón, escuchando el ruido de sus pasos, el ruido del coche al arrancar, el ruido de su marcha. Luego volvió a la cocina, miró la cena que había dejado fuera. Cogió el plato de él, el plato de ella, lo tiró todo a la basura. Lavó los platos, limpió la mesa. Los movimientos eran automáticos, familiares. Solo le temblaban ligeramente las manos. No lloró. Se sentó en el sofá del salón, se rodeó con los brazos y se quedó así sentada, mirando la oscuridad desde la ventana. Eran cerca de las 10 de la noche. ¿Dónde estaba ahora? ¿En su casa? ¿En casa de la mujer a la que ni siquiera había visto, pero cuya presencia olía como el perfume de otra persona? Catalina no lo sabía ni quería adivinarlo. Solo sentía una tremenda y abrumadora fatiga. El teléfono vibró. Un mensaje de Emiliana. «¿Qué tal? ¿Quieres que nos veamos mañana?». Catalina no contestó. Se limitó a dejar el teléfono sobre la mesa y continuó sentada en la oscuridad. Osvaldo volvió por la mañana, alrededor de las 4. Catalina lo oyó entrar en silencio, caminar hasta el dormitorio y acostarse en su lado de la cama. Se acostó con los ojos cerrados, fingiendo dormir. No intentó despertarla, no se disculpó, no dijo nada. Se limitó a tumbarse y en pocos minutos ya respiraba con normalidad, y se quedó despierta hasta el amanecer. Por la mañana salió temprano, sin desayunar. Catalina le oyó prepararse, salir de casa. Se levantó, se duchó, se vistió. Era sábado por la mañana, pero tenía que ir al cine. Hoy traían nuevos equipos para el segundo auditorio. El trabajo como salvación. Siempre era así. Cuando las cosas iban mal en su vida personal, estaba el trabajo, donde todo se podía controlar, todo se podía arreglar. Hacia el mediodía, mientras Catalina revisaba documentos en la oficina del cine, llamó Rosario. Su suegra llamaba pocas veces, normalmente por negocios o para invitarla a comer. Vivían cerca la una de la otra, a unos 15 minutos en coche, y Rosario solía visitarlas a menudo. Pero últimamente las visitas se habían hecho menos frecuentes. Tal vez percibía la tensión entre su hijo y su nuera. «Katy, hola». La voz de Rosario era cautelosa. «¿Interrumpo?». «No, en absoluto. Estoy en el trabajo, pero ahora estoy libre». Me preguntaba, «¿Puedo ir a verte esta noche? Esta noche, si estás en casa». «Sí, claro. Ven, me encantaría». Se alegró mucho. Rosario era una de las pocas personas con las que Catalina podía ser ella misma. Su suegra nunca se entrometió en su relación con Osvaldo, pero siempre dejó claro que ella estaba del lado de la verdad, no del lado de su hijo por defecto. Por la noche, cuando Catalina llegó a casa, Osvaldo aún no estaba. Ni siquiera sabía si vendría hoy. Pero eso ya no importaba. Puso la mesa para la llegada de Rosario, preparó una buena taza de té, sacó las galletas que había horneado el día anterior. Rosario llegó a las 7 en punto. Era una mujer baja y corpulenta,
con el pelo gris recogido en un moño. Había trabajado toda su vida como enfermera en el hospital de la ciudad y se había jubilado hacía 3 años. Tenía unos ojos inteligentes y atentos y la costumbre de ver a través de la gente, una deformidad profesional. Se sentaron en la cocina a tomar el té. Rosario hablaba de los vecinos, de alguna pequeña noticia, pero Catalina sentía que su suegra estaba esperando algo, observando. Finalmente Rosario apartó la taza y dijo: Katy, lo veo todo. No tienes que decírmelo si no quieres, pero lo veo. Catalina la miró. ¿Qué es lo que ves? ¿Que no estás bien? ¿Que te ha pasado algo? Tienes una cara como la de un hombre que no ha dormido en toda la noche. Y Osvaldo no está en casa. Catalina quiso decir que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero ¿para qué mentir? Rosario ya lo entiende todo. Nos peleamos, dijo en voz baja. De ayer, una muy fuerte. ¿Sobre qué? Sobre muchas cosas. Dice que yo lo controlo, que yo decido todo, que se siente como si no fuera nada. Y yo solo gano dinero y pago mis cuentas. No es culpa mía que me haya ido mejor que a él. Rosario asintió. Osvaldo siempre había sido así. Desde niño. Tenía que ser el mejor, el primero. Y si no podía, se enfadaba. No consigo mismo, sino con los que eran mejores. Lo amo, es mi hijo, pero conozco su temperamento. No sabe admitir sus errores. Para él es más fácil culpar a los demás. Le pregunté si tenía a alguien más, dijo Catalina, con la voz temblorosa. Dijo que no, pero no me lo creo. Actúa como si yo fuera una extraña para él. Llega tarde, habla por teléfono todo el tiempo. Ni siquiera me mira. Rosario le cogió la mano, la apretó con dedos cálidos. Katy, no sé si estás saliendo con alguien, pero sé que no te mereces que te trate así. Eres una buena mujer. Has trabajado, has montado un negocio, nunca le has reprochado que gane menos. Siempre le has tratado con respeto. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué me odia? No te odia, se odia a sí mismo, porque no pudo ser quien quería ser. Y te culpa porque eres el espejo en el que ve su fracaso. Es injusto, pero así son algunos hombres. No pueden aceptar que una mujer sea más fuerte, más exitosa. Es un golpe para su ego. Catalina bajó la cabeza. Las lágrimas brotaron por fin, silenciosas, amargas. Rosario se levantó, la abrazó, le acarició el pelo como a una niña. Llora, niña, llora. No es debilidad, solo es necesario. Estuvieron sentadas así unos minutos. Luego Catalina se secó la cara, exhaló. Me da vergüenza, dijo, avergonzada de llorar por él, de haberme encariñado tanto. Vergüenza no, le querías. Tal vez todavía lo haces. Pero el amor no debería ser una humillación. Y si él no puede apreciar lo que tiene, es su problema, no el tuyo. ¿Y si tiene a alguien? Rosario guardó silencio un momento y luego dijo con firmeza: Si la tiene, es un tonto, y tendrás todo el derecho a echarlo de aquí. Soy su madre, pero no voy a encubrirle si te engaña. Es ruin y rastrero. Catalina asintió. Se sentía un poco mejor. Rosario se quedó una hora más. Tomaron té, hablaron de otras cosas. Cuando su suegra se iba, volvió a abrazar a Catalina y le dijo: Pase lo que pase, recuerda, eres fuerte. Lo superarás todo, y yo siempre estoy de tu lado. Aunque sea contra tu hijo, aunque sea contra él, porque la verdad es más importante que la sangre. Cuando Rosario se fue, Catalina estaba sola en la casa. Oswaldo nunca vino. Se fue a la cama sin esperarlo. Y por primera vez en años pensó que tal vez su vida sería mejor sin él. El domingo comenzó con silencio. Catalina se despertó alrededor de las 9 de la mañana, lo que era tarde para ella, que normalmente se levantaba a las 7, incluso los fines de semana. Pero hoy su cuerpo se negaba a moverse, como si todas sus fuerzas se hubieran ido a alguna parte. Se quedó mirando al techo, y el primer pensamiento que le vino a la cabeza fue: Oswaldo nunca volvió. Su coche no estaba en la entrada. Lo había visto anoche, cuando despidió a Rosario. Y esta mañana, el coche seguía sin estar. Catalina se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Tenía la cara gris y ojeras. Parecía mayor de sus 37 años. Parecía que la habían traicionado. Porque la habían traicionado, solo que aún no conocía todos los detalles.
Se vistió y bajó a la cocina. Preparó café, aunque no tenía sed. Solo necesitaba algo que hacer con las manos, algo en lo que ocuparse. Se sentó a la mesa con una taza y sacó el teléfono. Ningún mensaje de Oswaldo, ni anoche, ni esta mañana. Solo silencio. Catalina abrió la aplicación bancaria. El hábito de comprobar las facturas era una deformación profesional de cualquier empresario. Miró los gastos de los últimos días, la compra, la gasolina, los gastos de internet, nada fuera de lo normal. Luego siguió desplazándose y se quedó paralizada. Le habían cargado una gran suma en la tarjeta de crédito. 5,000 pesos. Descripción de la transacción. Hotel Miramonte, San Bernardo. Luego otra transacción. 1,500 pesos. Restaurante La Perla. Luego otra. 800 pesos. Alguna boutique. Y otra, y otra. En 2 días se habían gastado más de 10,000 pesos. Catalina colocó lentamente la taza sobre la mesa. Las manos no le temblaban. Había una extraña calma en su interior, fría y densa como el hielo. No gritó, no lloró, no hizo berrinche. Se quedó mirando la pantalla del teléfono y se dio cuenta de que él se había ido, con su tarjeta, al hotel, con una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía. San Bernardo era una pequeña ciudad costera a 300 kilómetros de Rosario. Lugar tranquilo, playas de arena, hoteles baratos. Allí iban las familias en verano, las parejas de fin de semana. Allí habían ido su marido y su amante, gastando el dinero de ella en habitaciones de hotel y cenas en restaurantes. Catalina marcó su número. Largos pitidos, nadie contestó. Dejó el teléfono sobre la mesa y se terminó el café. Volvió a marcar. Más pitidos. De nuevo sin respuesta. No hizo más llamadas. Se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana. Era una soleada mañana de domingo, los vecinos estaban paseando al perro, alguien estaba lavando el coche, una vida normal y tranquila, y su vida acababa de romperse en pedazos, y ella ni siquiera había empezado a recomponerlos. El día transcurrió aturdido. Catalina trató de hacer cosas. Ordenó los documentos que había traído del trabajo, ordenó la alacena, preparó un almuerzo, que no comió. Todo mecánicamente, sin pensar. Y por dentro solo pasaba una cosa. Él se había ido, con otra persona, con mi dinero. Por la noche volvió a comprobar la aplicación del banco. No había nuevos cargos, así que seguían allí, en San Bernardo, disfrutando del mar, cenando en restaurantes, durmiendo en una habitación de hotel, con su dinero. Catalina se acostó tarde, cerca de medianoche, acostada con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Intentó imaginar a esa mujer, joven, guapa, divertida, frívola, no tan seria como Catalina. Probablemente. A Osvaldo siempre le gustó que lo elogiaran, que lo admiraran. Catalina no sabía hacer eso. Era práctica, directa, mantenía la cola entre las piernas. Tal vez por eso se fue. Tal vez esta mujer le decía las palabras que él quería oír. Pero eso no es excusa. Nada excusa la traición. Nada justifica robar su tarjeta y gastar su dinero en una amante. Catalina nunca se durmió esa noche. Se quedó tumbada, escuchando el silencio de la casa, y sintió que algo más se acumulaba lentamente en su interior. No dolor, sino otra cosa. Una fría y dura determinación. El lunes por la mañana la recibió un cielo gris y una llovizna. Catalina se levantó a las 6, se duchó, se vistió. Tomó un sorbo de café junto a la ventana. Luego sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Oswaldo. Esta vez él contestó casi de inmediato. Su voz era alegre, relajada. La voz de un hombre que había pasado un buen fin de semana. «Hola, soy yo», dijo Catalina sin rodeos. Una pausa. Luego exhaló. «Ah, Katy, hola. ¿Dónde estás?» «En San Bernardo. Pensé en descansar un poco». «¿Sola?» Otra pausa. Luego se rió, una risa corta, casi descarada. «No, solo no. Estoy con Melissa. Nos conocimos hace un mes. Trabaja en la oficina, arriba. Buena chica, 26 años». Catalina se quedó de pie junto a la ventana, con el teléfono en la oreja, y sintió que todo en su interior se apretaba. Ni siquiera había intentado ocultarlo. Ni siquiera se disculpó. Solo habló, despreocupadamente, como si estuviera hablando del tiempo. «Te fuiste de vacaciones con ella», dijo en voz baja. «Con mi dinero».
Sí, saqué tu tarjeta del cajón de la cocina. No serás pobre, ¿verdad? Tienes mucho dinero. Siempre me lo recordabas. Nunca te lo dije. No lo hiciste, pero me lo demostraste. Todos los días, con cada mirada, cada decisión. Tú ganas, tú pagas, tú decides. ¿Y qué soy yo? Solo soy un accesorio en tu exitosa vida. Estoy harto, Katy. Estoy harta de sentirme como una mierda a tu lado. Catalina guardó silencio. Escuchó su voz, ese tono seguro, casi victorioso, y se dio cuenta de que él ya había tomado su decisión. Ya la había apartado de su vida. Para él, ella no era más que una fuente de dinero que utilizaba como último recurso. Melissa no es como tú, continuó. No me enseña a vivir mi vida. No controla todos mis movimientos. Solo me quiere. Simplemente disfruta conmigo. Y contigo me sentí en el punto de mira, ¿sabes? Así que decidiste engañarme y robarme el dinero, dijo Catalina con frialdad, en vez de tener una conversación honesta y divorciarnos. ¿Robar? Se rió. Katy, somos marido y mujer. Es nuestro dinero común. No, es mi dinero, ganado con mi trabajo, mi negocio. No tienes nada que ver con eso. Ya estás otra vez. Ya estás otra vez. Mi dinero, mi casa, mi negocio. Nada es nuestro, es todo tuyo. ¿Sabes qué, Katy? Adiós. No quiero vivir más a tu sombra. Melissa y yo viviremos normalmente, como iguales. Y tú podrás seguir con tu vida perfecta sin mí. Catalina sintió que algo en su interior por fin cambiaba. No más confusión, no más dudas, solo una furia fría y clara. Osvaldo, dijo en voz baja, pero de tal manera que él se quedó callado. Has cometido un gran error, uno muy grande, y te arrepentirás. Te lo prometo. ¿Qué? Intentó reírse, pero había incertidumbre en su voz. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te lo advierto. Lo conseguirás, Osvaldo, y entonces te darás cuenta de que no deberías haberme hecho esto. Colgó sin esperar respuesta. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Respiró hondo, exhaló. Luego marcó el número de Emiliana. Su amiga contestó al tercer tono. Katy, ¿qué haces levantada tan temprano? Amy, ¿puedes venir a mi casa ahora? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? No, ven por favor. Necesito hablar con alguien. Estoy saliendo. Estaré allí en 20 minutos. Catalina dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó en el sofá. No estaba llorando. Las lágrimas habían terminado la noche anterior, cuando yacía sola en el oscuro dormitorio. Ahora solo le quedaba una comprensión fría y clara. Él la había traicionado. Le había robado su dinero. La había humillado públicamente yendo a un centro turístico con su amante. Y cree que puede salirse con la suya. Emiliana llegó antes de lo prometido. Entró corriendo en la casa, despeinada, con una chaqueta deportiva puesta sobre el pijama. Katy, ¿qué pasa? Hablabas muy raro por teléfono. Catalina se levantó, se dirigió a la cocina, sacó su teléfono, abrió la aplicación del banco y se lo tendió a Emiliana. Mira, su amiga cogió el teléfono, miró la lista de transacciones. Su rostro cambió lentamente, de la incomprensión al asombro. ¿Este es él? ¿Osvaldo? Es él. Fue a San Bernardo con su amante. Con mi dinero. Tomó la tarjeta sin preguntar. Y acaba de llamarme para decirme lo feliz que es con esa Melissa. Jesús. Emiliana se desplomó en su silla. Katy, yo no sé qué decir. Es un cabrón. ¿Sabes lo que me dijo? Catalina se sentó enfrente, con voz llana, casi sin emoción, que estaba harto de sentirse una mierda a mi lado, que yo le controlo, que yo soy rica y él un don nadie, y que, por lo tanto, tiene derecho a quedarse con mi dinero porque, de todos modos, no estoy empobrecida. Emiliana la miró con horror y lástima. Katy, no es culpa tuya. No es culpa tuya en absoluto. Solo es un cobarde. Un cobarde que no puede aceptar que su mujer tenga más éxito. Y en lugar de trabajar en sí mismo, ha encontrado una chica que lo admira solo por ser un hombre. Tiene 26 años, dijo Catalina ensordecedoramente. Melissa. Trabaja en su despacho. Dice que no es como yo, que solo le quiere y no le enseña la vida. Claro que no. Tiene 26 años, por el amor de Dios. Probablemente aún no sabe lo que quiere de la vida.
Y él se sentía machista con ella. Típica historia. Un hombre fracasado en busca de una joven tonta que se crea un héroe. Catalina miró a su amiga. Emiliana había hablado con dureza, casi con rudeza, pero eso era exactamente lo que ella necesitaba oír en ese momento. No lástima, no consuelo, sino la verdad. Cree que puede irse sin más, dijo Catalina despacio, que cogerá mi dinero, se lo gastará en su amante, y yo me quedaré aquí sentada llorando, que lo aceptaría sin más. Y no lo harás, dijo Emiliana con firmeza. No lo harás, ¿verdad? No eres de las que se rinden. Catalina la miró. Había algo duro, decidido, en los ojos de su amiga. Eran amigas desde hacía 20 años, se conocían mejor que nadie, y Emiliana sabía que Catalina no se quedaría de brazos cruzados. No, dijo Catalina en voz baja, no lo aceptaré. No puede hacerme esto y marcharse sin más. No puede. ¿Qué quieres hacer? Catalina guardó silencio un momento. Los pensamientos ya empezaban a formarse en su cabeza, claros y fríos. Ella siempre había sido así. Cuando había un problema, no se asustaba. Buscaba una solución. Y ahora el problema se llamaba Osvaldo Infante, y había que resolverlo. Para empezar, dijo sacando el teléfono, bloquearé la tarjeta. Que se quede allí sin dinero. A ver cómo se siente sin mi riqueza. Emiliana asintió. Así es. ¿Y ahora qué? Lo siguiente. Catalina abrió la aplicación bancaria. Encontró la sección de tarjetas. Lo siguiente. Me lo pensaré. Pero no se va a librar fácilmente. No después de lo que hizo. Pulsó el botón de bloqueo de la tarjeta. Un segundo después llegó una confirmación. Tarjeta bloqueada. Ya está. Ahora Osvaldo no podrá gastar un peso. Estaría atrapado allí en San Bernardo con su Melissa. Sin dinero para el viaje de vuelta. Sin dinero para un hotel. Catalina dejó el teléfono sobre la mesa y sonrió débilmente por primera vez en toda la mañana. Ya está, dijo. El primer paso está dado. Emiliana la miró con respeto. Sabes, Katy, siempre he dicho que eras fuerte, pero ahora eres fría, como el hielo. No necesito histerias, replicó Catalina. La histeria no resuelve nada. Hay que actuar. ¿Y cómo vas a actuar? Catalina miró por la ventana. La lluvia se había intensificado. Chorros de agua corrían por el cristal. En algún lugar, a 300 kilómetros de distancia, Osvaldo debe estar desayunando con su amante. Se ríen, hacen planes. Creen que todo va bien, pero él aún no sabe que la tarjeta está bloqueada. Lo sabrá cuando intente pagar la comida o la ampliación de la habitación del hotel. Y entonces es cuando su imagen feliz se viene abajo. Aún no lo sé, admitió Catalina. Pero ya se me ocurrirá algo. Siempre se me ocurre. Emiliana le sirvió café a las 2 y se sentó enfrente. Katy, estoy de tu lado. Siempre. Decidas lo que decidas hacer, te apoyaré. ¿Quieres ir allí? ¿A San Bernardo? ¿Hacerle una escena en el hotel? Catalina negó con la cabeza. No, las escenas no son mi estilo. Es demasiado fácil, demasiado predecible. Espera que llore y grite. Pero no lo haré. Haré que se arrepienta de lo que hizo. Realmente arrepentido. ¿Cómo lo hará? Aún no lo sé, pero tengo un hermano. Y mi hermano tiene contactos. Y Osvaldo se cree listo, que lo tiene todo calculado. Pero no calculó una cosa. No soy el tipo de mujer que perdona la traición. Estaban sentados en la cocina, tomando café, y la lluvia seguía cayendo por la ventana. Catalina sintió que un plan se formaba lentamente en su interior. Aún no completo, aún no detallado, pero ya claro en su esencia. Osvaldo debía responder por lo que había hecho. Debe darse cuenta de que no se le puede hacer eso a la gente. No puedes coger el dinero de otros, irte con una amante y pensar que puedes salirte con la tuya. Amy, dijo de repente, conoces a mi hermano, Héctor, ¿verdad? Claro que lo conozco. Trabaja en el club nocturno, ¿no? Sí, es el gerente. Tiene su propia gente allí, guardias de seguridad, tipos duros. Emiliana la miró atentamente. Katy, ¿de qué estás hablando? Creo que necesito ayuda, y Héctor es el hombre que puede ayudar. ¿Quieres que haga qué? ¿Que hable con Osvaldo? Algo así. Emiliana guardó silencio un momento y luego asintió. Ya veo. Bueno, tu hermano siempre ha sido el protector de la familia. Si alguien lastimara a su hermana, no lo dejaría pasar. Exacto, dijo Catalina.
y ahora sería un buen momento para llamarlo. Sacó el teléfono y encontró el número de Héctor. Su hermano pequeño era impulsivo, a veces demasiado impulsivo, pero siempre estaba de su lado. Cuando ella tenía 18 años y él 13, se había peleado con los chicos que se burlaban de ella en el colegio. Luego volvió a casa con el labio roto, pero una sonrisa de felicidad. Les di una lección, Katy. Han pasado casi 20 años desde entonces, pero sigue igual. Si alguien toca a su familia, no perdona. Catalina pulsó la llamada. Largos pitidos. Luego la voz ronca de su hermano. Katy, ¿por qué llamas tan temprano? Acabo de acostarme. Anoche tuve turno hasta las 4 de la mañana. Héctor, siento despertarte, pero necesito tu ayuda. Es urgente. La voz de mi hermano cambió de inmediato, alerta. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, pero Osvaldo me traicionó. Se fue a un lugar de vacaciones con su amante, con mi dinero, y me dijo por teléfono que no le importaba lo que yo pensara al respecto. Una pausa. Luego Héctor maldijo, corto y conciso. Ese cabrón, siempre supe que era una mierda. Siempre. ¿Dónde está ahora? En San Bernardo, en el Hotel Miramonte, con una chica llamada Melissa, de 26 años. Muy bien, iré a verte ahora mismo, y pensaremos qué hacer con este pedazo de mierda. Héctor, ¿estás seguro? No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Katy, él traicionó a mi hermana. Te robó tu dinero. Te humilló. Claro que estoy seguro. Estaré allí en una hora. Colgó. Catalina miró a Emiliana. Héctor está en camino. Ya me lo imaginaba, sonrió su amiga. Tu hermano no es de los que dejan cosas así sin contestar. No, no, no lo es. Se sentaron y esperaron. Fuera de la ventana, la lluvia se desvanecía y salía el sol. Un nuevo día, una nueva vida, una vida en la que Osvaldo ya no estaba. Pero antes de que esta nueva vida pudiera comenzar, Catalina tenía que cerrar la vieja. Y sabía que lo haría bien, fríamente, calculadamente, sin emoción. Porque eso es exactamente lo que ella era. Y por eso Osvaldo le tenía tanto miedo. Héctor llegó una hora más tarde, como había prometido. Catalina oyó el rugido del motor de su viejo todoterreno mientras se acercaba a la casa. A su hermano no le gustaba demorarse, sobre todo cuando se trataba de la familia. Entró en la casa con paso rápido, vestido con unos vaqueros y una camiseta negra, el pelo oscuro despeinado asomando en todas direcciones. Héctor era 5 años más joven que Catalina, pero aparentaba más edad que sus 32 años. La vida de gerente de un club nocturno había dejado sus huellas. Katy abrazó a su hermana con fuerza, casi hasta el dolor. Cuéntamelo todo, desde el principio. Catalina relató brevemente cómo Osvaldo se había enfriado, cómo habían discutido, cómo se había marchado con su amante por su dinero. Héctor escuchaba, y con cada palabra su rostro se endurecía. Cuando terminó, maldijo de un modo que hizo estremecerse a Emiliana, que estaba sentada en un rincón de la cocina. Ese pedazo de mierda. Héctor se paseó por la cocina, apretando los puños. Siempre te he dicho que no es rival para ti. Siempre. Pero no me hiciste caso. Creías que era un hombre normal. Héctor, no. Catalina se pasó la mano por la cara cansada. Ya me culpo bastante. No es culpa tuya. Su hermano se volvió hacia ella. Él era el único culpable. Un cobarde que no podía ser un hombre al lado de una mujer fuerte. ¿Y ahora te roba el dinero? Le romperé el cuello. Héctor, cálmate. Emiliana se levantó de la silla. La agresividad no servirá de nada. ¿Y qué lo hará? La miró con dureza. ¿Hablar? El muy capullo ya había tomado una decisión. Se fue con la chica, gastó el dinero de Katy y ahora piensa que todo está bien. ¿Crees que volverá y se disculpará? No, dijo Catalina en voz baja. No lo hará. Me dijo por teléfono que estaba cansado de vivir a mi sombra, que esa Melissa es mejor que yo, que ya no quería sentirse inútil. Héctor se quedó inmóvil, mirando a su hermana. Luego asintió lentamente. Ya veo. Así que ha elegido este camino. Entonces ya sé qué hacer. ¿Qué quieres hacer tú? Catalina lo miró detenidamente. Ir allá, a San Bernardo, y explícale que esa no es forma de tratar a mi hermana. Héctor, si le pegas, puede haber problemas. La policía,
los tribunales. No habrá problemas, sonrió su hermano. Tengo gente en mi club que sabe cómo asegurarse de que no haya problemas. Vendrán conmigo. Hablaremos con Osvaldo. De hombre a hombre. Catalina sabía lo que significaba de hombre a hombre. Héctor llevaba 7 años trabajando en la discoteca Eclipse y lo había visto todo. Peleas de borrachos, drogadictos, ladrones. Sus guardias sabían cómo enfrentarse a cualquier problema con rapidez y eficacia. Y si Héctor dice que van a hablar, eso significa que Osvaldo aprenderá una lección que recordará durante mucho tiempo. ¿Estás seguro?, preguntó. Completamente. Ese bastardo robó tu dinero, Katy. Te traicionó. Cree que puede irse y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero está equivocado. Tiene que darse cuenta de que hay consecuencias. Catalina miró a Emiliana. Su amiga estaba callada, pero había comprensión en sus ojos. Ella también sabía que a veces las palabras no funcionan. A veces se necesita acción. Está bien, dijo Catalina al fin, pero voy contigo. Héctor negó con la cabeza. Katy, no es para ti. Quédate en casa, lo haremos nosotros. No, se puso de pie y miró a su hermano firmemente a los ojos. Es mi vida, mi dinero, mi marido. Tengo que estar allí. Tengo que ver su cara cuando se dé cuenta de lo que ha hecho. Héctor quiso discutir, pero algo en su mirada lo detuvo. Conocía a esta hermana desde que era un niño. Sabía que cuando ella se decidía por algo, era imposible hacerla cambiar de opinión. De acuerdo, se rindió. Entonces iremos todos juntos. Ahora llamo a los chicos. Sacó su teléfono y se hizo a un lado. Catalina oyó retazos de la conversación. Necesitamos ayuda, urgentemente. Sí, tenemos que ir. Llevar a Diego y Raúl en media hora al club. Luego volvió. Estaba decidido. Diego y Raúl vendrán con nosotros. Tipos confiables. No es la primera vez que lo hacen. Nos encontraremos en el club en media hora. Luego nos vamos a San Bernardo. 3 horas de camino, llegaremos esta noche. Yo también voy, dijo de pronto Emiliana. Catalina la miró sorprendida. Amy, no tienes por qué. Yo sí tengo que hacerlo. Tú eres mi amiga. No te dejaría sola en una situación así. Además, alguien tiene que asegurarse de que tu hermano no exagere. Héctor resopló, pero no discutió. Se prepararon rápidamente. Catalina se puso unos vaqueros y una chaqueta oscura. Cogió su teléfono y sus documentos. Emiliana llamó al trabajo, diciendo que estaba enferma y que no vendría hoy. 20 minutos después estaban de camino al Club Eclipse. El club estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio industrial. Durante el día parecía desierto, pero por la noche acudían cientos de personas. Héctor aparcó en la entrada de servicio. 2 tipos robustos estaban en la puerta. Uno más alto, con la cabeza rapada, el otro más bajo, pero más ancho de hombros. Ambos vestían de negro, con expresión seria en el rostro. «Diego, Raúl», salió Héctor del coche, saludándoles con la mano. «Esta es mi hermana Catalina y su amiga Emiliana. La situación es la siguiente. El ex marido de Katia fue a un balneario con su amante, se gastó su dinero y cree que puede salirse con la suya. Hay que explicarle que no es así». Diego, el de la cabeza rapada, asintió. «Ya veo. ¿Dónde está ahora?» «En San Bernardo, Hotel Miramonte. Aquí está la dirección». Héctor mostró la dirección en su teléfono. «Bien, cojamos mi coche, es más grande». Raúl señaló con la cabeza un sedán negro aparcado cerca. Subieron al coche de Raúl. Catalina se sentó atrás, entre Emiliana y Héctor. Diego se sentó en el asiento delantero. Raúl al volante. El coche arrancó y entró en la autopista. 3 horas hasta San Bernardo. 3 horas para pensar si estaba haciendo lo correcto. La carretera atravesaba la estepa, pasando por campos y pequeños pueblos. Catalina miró por la ventanilla y pensó. Nunca había sido propensa a la violencia. Toda su vida había resuelto los problemas hablando, negociando, con lógica. Pero ahora la situación era diferente. Osvaldo no solo se había marchado, sino que le había robado el dinero y la había humillado públicamente marchándose con una joven amante. Y pensó que ella se lo tragaría, que se sentaría en casa y lloraría mientras él disfrutaba. No, ella no lloraría. Ella actuaría. Héctor permaneció en silencio todo el camino, mirando por la ventana. Apretó los puños, se relajó, volvió a apretarlos. Catalina podía ver que su hermano estaba enfadado.
Héctor siempre había sido el protector de la familia. Siempre había creído que un hombre debía ser responsable de sus actos. Y Osvaldo había actuado como un cobarde. Y por eso pagaría. Emiliana sostuvo la mano de Catalina, apoyándola en silencio. Su amiga comprendió. No se trataba solo de una venganza. Era la necesidad de ponerle fin. La necesidad de demostrarle a Osvaldo que no se le puede hacer esto a la gente. Llegaron a San Bernardo alrededor de las 6 de la tarde. El pueblo era pequeño, tranquilo, con calles estrechas y casas bajas. En verano había muchos turistas, pero ahora, a principios de otoño, apenas había gente. Raúl condujo despacio por la calle principal y encontró el Hotel Miramonte. Era un edificio normal de 3 plantas, con el revoque desconchado y un letrero descolorido. Ahí está. Héctor señaló el hotel con la cabeza. ¿Dónde crees que está ahora? Si hace buen tiempo, probablemente en la playa, dijo Diego. Vamos a ver. Condujeron un poco más y aparcaron junto al paseo marítimo. Salieron del coche. La playa estaba casi vacía. Algunas familias con niños, un par de ancianos que paseaban por la orilla. Y un poco más lejos, en las tumbonas bajo una sombrilla, estaban sentados Osvaldo y una joven. Catalina lo reconoció enseguida, incluso desde lejos. Llevaba pantalones cortos de colores vivos y gafas de sol, y estaba tumbado en una tumbona, con un cóctel a su lado. A su lado había una chica en bikini, delgada, bronceada y con el pelo largo. Hablaban, reían, parecían felices. Catalina sintió que todo en su interior se apretaba. Era él, su marido, gastando su dinero, disfrutando de la vida con su amante mientras ella estaba en casa, lidiando con las consecuencias de su traición. Allí estaba él, feliz y despreocupado, como si nada hubiera pasado. ¿Es él? Preguntó Héctor en voz baja. Sí, asintió Catalina. Es él. Bien. Diego, Raúl, vámonos. Se dirigieron hacia la playa. Catalina los siguió, junto con Emiliana. Su corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de una fría anticipación. Ahora Osvaldo la vería. Ahora se daría cuenta de lo que había hecho. Héctor subió primero. Osvaldo levantó la vista, vio al hombre extraño y frunció el ceño. Perdone, ¿quién es usted? El hermano de tu mujer. Héctor se detuvo delante de él. ¿Se acuerda de ella? Catalina, aquella cuyo dinero estás gastando ahora. Osvaldo se levantó bruscamente de la cama. Su rostro palideció. Héctor, ¿qué haces aquí? He venido a hablar. Héctor sonrió, pero la sonrisa era fría. Sobre lo que le hiciste a mi hermana. La chica que estaba junto a Osvaldo se levantó también, mirando con miedo a los hombres extraños. Osvaldo, ¿quién es? Nadie, Melissa, es... Osvaldo intentó sonreír, pero la sonrisa resultó nerviosa. Es solo un malentendido. ¿Un malentendido? Héctor se acercó más. Robaste el dinero de mi hermana. Te fuiste con esa... Ella, señaló a Melissa con la cabeza. Y te gastaste el dinero de otros. ¿Y crees que esto es un malentendido? Yo no he robado nada. Osvaldo levantó la voz. Es mi dinero. Katy y yo somos marido y mujer. Lo éramos, dijo una voz fría detrás de él. Osvaldo se dio la vuelta y se quedó helado. Catalina estaba de pie a unos metros de él, con vaqueros y una chaqueta oscura, el pelo recogido en una coleta, el rostro tranquilo y frío como el hielo. Katy intentó dar un paso hacia ella, pero Diego y Raúl le cerraron el paso. No te atrevas a acercarte a ella, se adelantó Héctor. Perdiste ese derecho cuando te fuiste de aquí con esa puta. Oye, intentó objetar Melissa, pero Raúl le lanzó una mirada que la hizo callar. Osvaldo, Catalina habló en voz baja, pero cada palabra era clara. ¿Pensaste que podías tomar mi dinero e irte? ¿Que me quedaría en casa llorando? Katy, yo no quise... Intentó justificarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿No era tu intención? Sonrió ella. Me llamaste esta mañana y me dijiste que no te importaba, que estabas cansado de vivir a mi sombra, que esa chica era mejor que yo. ¿Te acuerdas? Osvaldo guardó silencio. Melissa lo miró con los ojos muy abiertos. Osvaldo, ¿de qué está hablando? Me dijiste que estabas divorciado. Cállate, le gritó Osvaldo, y la muchacha retrocedió. ¿Ves, Melissa? Catalina la miró casi con lástima.
Ahí tienes a tu héroe, un cobarde que le roba dinero a su mujer y le miente a su amante. Yo no he robado. Osvaldo se volvió hacia Catalina, con rabia en la voz. Era nuestro dinero juntos. No, era mi dinero, ganado con mi trabajo, y tú te lo llevaste sin preguntar. Siempre haces lo mismo. Dio un paso hacia ella, con la cara roja de ira. Siempre piensas que todo es tuyo. Tu dinero, tu casa, tus decisiones. ¿Y qué hay de mí? Yo solo... No tuvo oportunidad de terminar. Héctor le golpeó en la mandíbula, rápido, fuerte, sin previo aviso. Osvaldo cayó a la arena con un grito de dolor. «Eres un pedazo de mierda». Héctor se colocó sobre él, apretando los puños. «Eso es lo que eres tú», gritó Melissa. Intentó correr hacia Osvaldo, pero Raúl interceptó su brazo. «No te metas, niña. No es asunto tuyo». Osvaldo intentó levantarse, pero Diego lo empujó de nuevo a la arena. Luego le dio una patada en las costillas, suficiente para que se doblara de dolor. «Eso es por traicionar a una buena mujer», dijo Diego con frialdad. Héctor se puso en cuclillas junto a Osvaldo. «Escúchame bien, cabrón. Estás a punto de aprender una lección. Una lección de que no puedes hacerle eso a la gente. Especialmente a mi hermana». Le golpeó de nuevo, en la cara. Osvaldo gimió y se cubrió la cara con las manos. Héctor se levantó y saludó con la cabeza a Diego y Raúl. Levantaron a Osvaldo, sujetándole los brazos. Héctor le dio un puñetazo en el estómago, y luego otro. Osvaldo se agachó, jadeando. Catalina se quedó atrás, observando con frialdad, indiferente. No sintió compasión, solo sintió satisfacción. Estaba recibiendo su merecido. Pensó que podía humillarla y salirse con la suya, pero se equivocaba. Melissa lloraba, intentando soltarse de los brazos de Raúl, pero él la sujetaba con fuerza. «¡Dejadle! ¡Déjalo! Llamaré a la policía». «Llámalos», Héctor la miró. «¿Vas a contarle a la policía que sales con un hombre casado que le roba dinero a su mujer? ¿Crees que les interesará?» La chica guardó silencio, solo sollozaba. Héctor volvió a golpear a Osvaldo y retrocedió. Diego y Raúl lo soltaron, y él se desplomó sobre la arena, respirando con dificultad. Tenía la cara ensangrentada, el labio partido y el ojo hinchado. Catalina se acercó, se acuclilló a su lado, le miró a la cara, ensangrentada, asustada. «Osvaldo», dijo en voz baja, «pensaste que era débil, que lloraría y lo soportaría, pero te equivocabas. No soy el tipo de mujer que perdona la traición». Katy intentó decir algo, pero ella le interrumpió. «Tuviste lo que te merecías, y eso no es todo. Mañana pediré el divorcio, y no tendrás nada, ni casa, ni dinero, ni bienes, nada de nada, porque todo es mío, y tú no eres nada». Se levantó, se dio la vuelta y se marchó. Héctor, Diego y Raúl la siguieron. Melissa se quedó de pie en la playa, sollozando sobre un Osvaldo ensangrentado. Llegaron al coche. Emiliana abrazó a Catalina. «¿Estás bien?» «Sí», asintió Catalina. «Estoy bien. Por fin». Héctor sacó su teléfono y marcó el número de la ambulancia. «¿Hola?» «Sí, necesitamos ayuda». «Hombre en la playa, golpeado». «Sí, San Bernardo. Playa Central, cerca del Hotel Miramonte». Colgó. «Viene una ambulancia. Que se lleven al bastardo. Nos vamos a casa». Subieron al coche y condujeron de vuelta. Catalina miró por la ventanilla el paisaje que pasaba. Sentía una extraña sensación en el pecho. No de alegría ni de alivio, sino de vacío. Como si algo hubiera terminado. Alguna parte de su vida había quedado allí en la playa, junto con el maldito Osvaldo. «Katy», le puso Héctor la mano en el hombro, «nunca más se atreverá a hacerte daño». «Lo sé», miró a su hermano y sonrió débilmente. «Gracias, Héctor. Gracias a todos. De nada. Eres mi hermana. Siempre te protegeré». Volvían en coche a Rosario y poco a poco oscurecía fuera de la ventana. Una nueva vida comenzaba ahora, en este minuto. Una vida sin Osvaldo, sin sus reproches, sin su frialdad. Una vida en la que Catalina volvía a ser su propia dueña. Y era lo correcto. Pasaron 3 semanas rápidas y lentas a la vez. Catalina volvió a su vida normal. Trabajo en el cine, reuniones con proveedores, revisión de cuentas, contratación de un nuevo administrador para sustituir a Ricardo, que había decidido aceptar otro trabajo.
Los días estaban llenos de negocios y ayudaba a no pensar en lo que había pasado. No pensar en Osvaldo, que yacía en el Hospital San Bernardo con la mandíbula fracturada, las costillas rotas y una conmoción cerebral. No lo llamó, no lo visitó. Siguió con su vida como si él nunca hubiera existido. Héctor pasó un par de veces para ver si estaba bien. Emiliana venía casi todas las tardes. Tomaban té, hablaban de trabajo, de noticias, de cualquier cosa menos de Osvaldo. Catalina le agradecía a su amiga ese manjar. No necesitaba hablar de lo que había pasado. Sabía lo que había hecho, y no se arrepentía. Una semana después del incidente de San Bernardo, llamó el abogado de Osvaldo. Un hombre mayor con voz cansada dijo que su cliente quería el divorcio. Catalina aceptó de inmediato. Programaron una reunión en la oficina del abogado para mediados de octubre, 3 semanas después. Era tiempo suficiente para preparar todo el papeleo. La abogada de Catalina, Laura Benítez, era una profesional. Rápidamente redactó un acuerdo de división de bienes. La casa se la quedaba Catalina porque la había comprado con su dinero antes del matrimonio. El cine también se quedó con ella. El coche que conducía Osvaldo también estaba a nombre de Catalina, pero ella aceptó dejárselo, que se lo llevara. Prácticamente no tenían ahorros juntos. Osvaldo había gastado todo lo que tenía en aquel malhadado viaje. Catalina no quería una compensación por el dinero robado. Solo quería cerrar ese capítulo de su vida y no volver a verlo. La mañana del 23 de octubre, Catalina llegó al despacho del abogado. Un pequeño edificio en el centro de la ciudad, tercera planta, un despacho con vistas a la plaza. Laura Benítez ya la esperaba, extendiendo papeles sobre su escritorio. Aún no ha llegado, pero lo hará en cualquier momento, dijo la abogada. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien. Catalina se sentó en la silla junto a la ventana. Solo quiero acabar con esto cuanto antes. Comprendo. Por cierto, su abogado me dijo que Osvaldo no hará ningún reclamo sobre la propiedad. Ha aceptado todas tus condiciones. Muy bien. Catalina miró por la ventana. El otoño ya había hecho todo su efecto. Las hojas de los árboles se habían vuelto amarillas. El cielo se cubría a menudo de nubes. Las mañanas eran frías. Pronto sería invierno. Un nuevo año. Una nueva vida. 10 minutos después se abrió la puerta y entró Osvaldo. Catalina se volvió y lo miró. No tenía buen aspecto. Todavía tenía la cara hinchada, un moretón amarillento debajo del ojo izquierdo, una cicatriz reciente en el labio. Había adelgazado, estaba encorvado, vestido con una camisa sencilla y unos vaqueros. Junto a él caminaba su abogado, un hombre mayor con voz cansada. Osvaldo se encontró con la mirada de Catalina e inmediatamente apartó los ojos. No intentó hablarle, solo se sentó en la silla de enfrente con las manos cruzadas sobre el regazo. Su abogado sacó sus papeles y los colocó sobre la mesa. Bien, caballeros, comencemos. Laura Benítez tomó la primera hoja. Acuerdo de disolución del matrimonio entre Catalina Verdugo y Osvaldo Infante. Según los términos, todos los bienes adquiridos antes del matrimonio o con fondos de Catalina Verdugo siguen siendo de su propiedad. Esto incluye la casa en Vía Sarmiento, 234, el cine Avenida y todos los bienes relacionados. Un automóvil Fiat, modelo 2019, será propiedad de Osvaldo Infante. No existen ahorros ni deudas comunes. No existen obligaciones alimentarias por ausencia de hijos. Ambas partes renuncian a todas las reclamaciones de carácter material e inmaterial. ¿Es correcto? Sí, dijo Catalina. Estoy de acuerdo, murmuró Osvaldo sin levantar la vista. Bien, entonces, por favor, firme aquí, aquí y aquí. Laura Benítez entregó los documentos primero a Catalina y luego a Osvaldo. Catalina tomó un bolígrafo y firmó todas las páginas con letra suave. Osvaldo firmó despacio, con la mano temblorosa. Cuando terminó, los abogados tomaron los documentos, los firmaron y los sellaron. Eso es todo, dijo Laura Benítez. A partir de este momento, estáis oficialmente divorciados. Los documentos se inscribirán en el registro dentro de 3 días hábiles. Catalina se levantó, cogiendo su copia de los documentos. Gracias. Se dirigió a la puerta, pero Osvaldo habló de repente. Katy, espera. Ella se detuvo sin darse vuelta. ¿Qué? Yo quería decirte que lo siento. Catalina se volvió lentamente hacia él. Le miró la cara maltrecha,
los hombros caídos, las manos agarradas a los bordes de la camisa. Parecía patético, pero no sintió lástima. ¿De qué te disculpas exactamente, Osvaldo?, le preguntó con firmeza. ¿Por engañarme? ¿Por robarme el dinero? ¿Por humillarme llevándote a mi amante a un lugar de vacaciones? ¿O por mentirme a la cara cuando te pregunté si salías con alguien? Se quedó callado, mirando al suelo. No quiero tus disculpas, dijo Catalina con frialdad. No significan nada. Tú elegiste y pagaste por ella. Ahora vive con ello. Salió del despacho sin esperar respuesta. Oyó a Osvaldo exhalar pesadamente detrás de ella, pero no se volvió. Bajó las escaleras y salió a la calle. El viento otoñal le alborotó el pelo. El cielo estaba gris y lloviznaba ligeramente. Catalina sacó las llaves del coche y se puso al volante. Puso sus papeles en el asiento del copiloto y se quedó allí sentada unos minutos, mirando la lluvia. Se había acabado. 10 años de matrimonio terminaban con 3 firmas en un trozo de papel. Era libre, pero ¿por qué no sentía alivio en su interior? Solo vacío. Catalina arrancó el coche y condujo hasta su casa. De camino, paró en un supermercado y compró comida para una semana. En casa, guardó la compra, preparó la cena y comió. Todo fue automático, sin pensar. Luego se sentó en el sofá del salón y se quedó mirando al vacío. El teléfono vibró. Un mensaje de Emiliana. ¿Qué tal? ¿Ha ido todo bien? Catalina contestó. Sí, estamos divorciados. Oficialmente. Un minuto después llegó la respuesta. ¿Debo ir a tu casa? No hace falta. Estoy bien. Solo estoy cansada. De acuerdo. Pero si necesitas algo, llámame. Cuando quieras. Gracias, Amy. Catalina dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Tal vez ya lo había llorado todo en esas 3 semanas. O tal vez ya no tenía fuerzas para las emociones. Aquella tarde, sobre las 8, sonó el timbre. Catalina abrió y Rosario se plantó en el umbral. Su suegra llevaba un abrigo oscuro y un pequeño paquete en la mano. Catalina, hola. ¿Interrumpo? No, pasa. Rosario entró. Se quitó el abrigo. Catalina la condujo a la cocina. Puso la tetera. Me enteré de que hoy firmaste el divorcio, dijo Rosario, sentándose a la mesa. Osvaldo me llamó después de la reunión. Tenía muy mal aspecto. Catalina sirvió el té en silencio y colocó la taza frente a su suegra. Katy, Rosario le tomó la mano. Estoy muy avergonzada de mi hijo, de veras. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Yo lo crié, le enseñé a ser honesto, decente, y él actuó como una basura. Rosario, no es culpa tuya. Catalina se sentó enfrente. Eres una buena madre, pero ya es mayorcito. Toma sus propias decisiones. Ya lo sé, pero sigo avergonzada. Te traicionó, robó tu dinero, se fue con esa chica, y pensó que podría salirse con la suya. Rosario guardó silencio y luego preguntó en voz baja. Katy, ¿es cierto que viniste a San Bernardo? ¿Que tu hermano golpeó a Osvaldo? Catalina la miró directamente. Sí, es verdad. ¿Y no lo lamentas? No. Recibió su merecido. Rosario asintió lentamente. Yo también lo creo. ¿Sabes cuando me llamó desde el hospital? Le pregunté. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Y me dijo. Mamá, solo quería ser feliz. Feliz. Con el dinero de otro, con la mujer de otro, traicionando al hombre que le amaba y confiaba en él. Su suegra hablaba en voz baja, pero con tanto dolor en la voz que Catalina sintió que algo se le retorcía por dentro. Rosario estaba realmente avergonzada de su hijo, realmente preocupada. Le dije entonces, no te mereces a Catalina, nunca la has merecido. Y lo dije en serio. Eras demasiado buena para él, Katy, demasiado inteligente, demasiado fuerte, demasiado independiente. Y él no podía vivir con eso. Su ego no podía soportarlo. Catalina bajó la cabeza. Tal vez no debería haber sido tan fuerte. Tal vez debería haberlo elogiado más, haberle mostrado mi éxito menos. No. Rosario le apretó más fuerte la mano. No te atrevas a pensar eso. No es culpa tuya que sea débil. Construiste un negocio, trabajaste, ganaste dinero. Es tu derecho. Y si un hombre no puede aceptar a una mujer de éxito a su lado,
Entonces no es su nombre en absoluto. Catalina levantó la vista y se encontró con los ojos de su suegra. Rosario la miró con tanta calidez y comprensión que de pronto se le llenaron los ojos de lágrimas. Me duele tanto, Rosario, susurró. Viví 10 años con él. Creía que éramos una familia. Y durante todo ese tiempo me odió por mi éxito. No me odiaba, estaba celoso. Y la envidia es veneno. Lo carcome por dentro y se desquitó contigo. Pero ese es su problema, no el tuyo. Rosario se levantó y rodeó a Catalina con el brazo. Catalina se aferró a su hombro y finalmente lloró. En silencio, sin sollozos, solo lágrimas corriendo por sus mejillas. Rosario le acarició el pelo como a una niña. Llora, pequeña. Todo pasará. Todo pasa. Se quedaron así sentadas unos minutos. Luego Catalina se secó la cara. Se apartó. Perdóname. No quise... No te disculpes. Tienes derecho a llorar. Has pasado por la traición, el dolor. Es normal. Rosario volvió a sentarse. Terminó su té. Katy, quiero que sepas que siempre me alegraré de verte, aunque Osvaldo y tú ya no seáis marido y mujer. Eres como una hija para mí, una hija de verdad. Y si alguna vez necesitas ayuda, consejo o simplemente una taza de té, eres bienvenida. Siempre. Catalina asintió, incapaz de hablar. Se le hizo un nudo en la garganta de gratitud. Gracias, dijo por fin. Gracias por todo. De nada, cariño. Rosario terminó su té, se levantó y le dio otro abrazo a Catalina. Me tengo que ir, pero recuerda que no estás sola. Tienes a tu compañera, tienes a tu hermano, me tienes a mí. Todos te queremos y te apoyamos. Cuando su suegra se fue, Catalina se quedó en la cocina. Se sentó a la mesa y rodeó la taza con las manos. El té hacía rato que se había enfriado, pero de todos modos lo sostuvo, solo para tener algo a qué aferrarse. Miró a su alrededor, la cocina que ella misma había amueblado, la casa que había comprado con su propio dinero, la vida que había construido con su propio trabajo. Todo permanecía con ella. Osvaldo se había ido, pero ella se quedó, con todo lo que tenía, y tal vez eso era lo único que importaba. Catalina se levantó, lavó los platos, ordenó la cocina. Luego fue a la sala, se recostó en el sofá. Encendió la televisión, pero no miró la pantalla. Se quedó tumbada, tapada con un plaid, y pensó en lo que pasaría a continuación. La vida continuó. El trabajo, el cine, las reuniones con los proveedores, los nuevos proyectos. Todo lo que sabía hacer. Todas las cosas por las que había vivido antes de Osvaldo y por las que viviría después de él. El teléfono vibró. Un mensaje de Emiliana. Hola, ¿cómo estás? ¿Quedamos mañana para dar un paseo en bici? Se supone que hará buen tiempo. Catalina miró la pantalla. Un paseo en bicicleta. Una actividad normal y sencilla. Algo que habían estado haciendo juntos durante años. Algo que continuaría y continuaría. Ella tecleó. Sí, hagámoslo a las 5 de la tarde, por el viejo muelle. Genial, nos vemos mañana. Catalina dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día. Mañana se encontraría con su amiga, conduciría por el paseo marítimo de Paraná, respiraría el aire otoñal y sentiría el viento en la cara. Mañana volvería a vivir, sin mirar al pasado, sin pensar en lo que podría haber sido. Solo vivir, porque ella es Catalina Verdugo, una mujer que construyó un negocio desde los cimientos, una mujer que no se quebró bajo el golpe de la traición, una mujer que sabe lidiar con los problemas. Y este problema, como todos los demás, quedaría atrás. Se tumbó en el sofá, mirando fijamente la oscuridad al otro lado de la ventana. La ciudad vivía su vida, los coches circulaban por las calles, la gente se apresuraba a volver a casa, en algún lugar sonaba música, en algún lugar reían los niños. La vida no se detenía, y su vida tampoco se detendría. Catalina se levantó, apagó el televisor y se dirigió al dormitorio. Se metió en la cama, la misma cama donde había dormido junto a Osvaldo hacía un mes. Ahora solo estaba ella, y eso era normal, incluso bueno. Cerró los ojos y se durmió, sin sueños, sin pesadillas, solo un sueño tranquilo y profundo, el sueño de alguien que había pasado por el dolor y había salido fortalecido. Y por la mañana habría un nuevo día.
y una nueva vida.